Shalom, shalom para todos mis hermanos, les saludo con muchísimo gusto en esta bendita tarde de miércoles 2 de agosto del 2023 de la era común. Y agradecemos al Padre Eterno por la oportunidad y la bendición que nos da de estar nuevamente reunidos de manera virtual, nuevamente conectados a través de este medio. Gracias al Padre Eterno, que es debido a su misericordia solamente que estamos acá, que seguimos acá, y como está escrito, pues Él pone en nosotros el querer y también el hacer por su buena voluntad. De manera que es por Él y solo por Él que estamos unidos en esta tarde y juntos agradeciéndole al Eterno por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Y bueno, yo agradezco también el poder saludarles a cada uno de ustedes que han estado unidos ya enviando saluditos desde los primeros momentos en que empezamos la transmisión. Hoy empezamos un poquito antes también. Y bueno, estamos iniciando así un poquito antes, precisamente para dar tiempo a que vayan llegando, a que se vayan uniendo. Entonces empezamos con un poquito de música, música bonita. Bueno, hoy empezamos también haciendo parte de la plegaria de la tarde, como abrimos usualmente el rezo de la tarde. Y bueno, pues también con esta bonita alabanza de por qué habré de temer. Y saludo con muchísimo gusto pues a quienes nos han estado saludando, mi esposita Rosalba, que por ahí fue la primera que mandó saludos. Shalom, bendiciones, hermana Reina Luna también, shalom, hermana Patricia Sarmiento, shalom, hasta New Jersey, bendiciones a nuestro hermano Orlando y a toda su familia de nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Mari Vaca también por ahí, unida con nosotros, nuestra hermana Sarit Loera, shalom, Mari Félix también, shalom, mis hermanos, nuestra hermana Poli Ortega también nos manda por ahí saluditos para todos, shalom, mis hermanos. Y bueno, pues gracias al Eterno que nos concede el día de hoy, la tarde de hoy, estar aquí reunidos para estudiar juntos. Recordemos que el propósito de los miércoles es asomarnos a nuestra parashá semanal, la porción semanal de la Torá, desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Es lo que tratamos de hacer cada miércoles. Llevamos el ciclo anual de estudio de la bendita Torá, que se divide en 54 porciones. Esta semana estamos leyendo y estudiando la porción número 46 de la Torá, que lleva por nombre hebreo Ekev. 46, mire, de 54. Esto quiere decir que nos estamos acercando a la recta final del ciclo anual de lectura y estudio de la Torá. Entonces, la parashá de esta semana es Ekev, que es traducida como consecuencia normalmente. Y hoy vamos a hablar precisamente aquí en nuestro tema desde el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del significado de la palabra Ekev, de la forma como es traducida Ekev, y desde esa perspectiva nos vamos a asomar a nuestra porción con algunos textos del Nuevo Testamento. Así que pues listas con sus escrituras por allí a la mano, ya que vamos a estar consultando pues varios textos de las escrituras.
Y antes de empezar, bueno, saludamos también a nuestra hermana Sirley García, que ahí está también, hermana Blanquita, shalom, hermana Blanquita, muchos saludos para nuestro hermano Memo también, para sus hijos por ahí, bendiciones, saludos para Dayana también, claro que sí, bendiciones a toda la familia y bueno, pues esperamos que todos estén muy bien en esta bendita tarde. Nuestra hermana Eli también, shalom hermana, para a toda la familia allá en Río Bravo. Nuestra hermana Eli, nuestro hermano Jorge Lugo, para sus hijos, Jorgito, Ruth, bendiciones para todos. Que el Padre Eterno les bendiga hoy, les guarde también. Y a todos, ¿verdad? A todos nosotros. Y que nos guíe en esta tarde en el estudio que vamos a estar considerando. Repito, la porción es Ekeb y nos vamos a asomar a esta porción desde el Nuevo Testamento. Y bueno, la manera que lo vamos a hacer, mire, le explico. Esta palabra hebrea, Ekeb, que normalmente es traducida como consecuencia, también tiene otras maneras de traducirse, como por ejemplo puede ser traducida como por consiguiente, puede ser traducida como resultado, dado que, puede ser traducida también como debido a, ¿sí? O sea, hay varias formas de traducir Ekeb. Una de las formas, digamos, más populares o más usadas en el idioma español de esta palabra hebrea Ekeb es por tanto, ¿sí? Este es uno de los términos más usados para traducir la palabra hebrea Ekeb. Por tanto, repito, en español. Entonces, ahora sí que Ekeb, debido a esta forma de traducir Ekeb, pues nos dimos a la tarea de buscar en el Nuevo Testamento escrituras, textos que se relacionaran con el término hebreo Ekeb, es decir, términos que fueran utilizados, digamos, como sinónimos de la palabra hebrea Ekeb. Y como ya dijimos, el concepto, por tanto, es uno. Es una de esas palabras que más se usan para traducir la palabra hebrea Ekeb. Entonces nos dimos a la tarea de buscar y de ver cuántas veces íbamos a encontrar en el Nuevo Testamento esta palabra Ekeb, en su, ¿cuál sería la palabra? Digamos en su sinónimo, en su palabra griega que significa lo mismo que Ekeb. Y bueno, que creen que nos encontramos con que en el Nuevo Testamento aparece esta palabra alrededor de 80 veces. 80 veces, bueno, alrededor de, para ser exactos, 82. En 82 ocasiones encontramos en el Nuevo Testamento la palabra por tanto, que es el equivalente, esa es la palabra que estaba buscando, es el equivalente a la palabra hebrea Ekeb. Entonces, pues imagínense, tenemos 82 textos en el Nuevo Testamento para hacer una conexión con nuestra porción semanal. Cada semana, cuando estamos buscando los textos que conecten
con la porción semanal de la Torá, a veces no es tan sencillo, les soy sincero, a veces estaba un poquito difícil. Siempre hay, porque siempre hay textos que se relacionan, que se conectan de una o de otra manera, textos del Nuevo Testamento que conectan con la porción semanal de la Torá, pero hasta este momento nunca habíamos encontrado tanta riqueza, ¿verdad? O sea, tantos textos, 82 textos en total, eh, con esta palabra por tanto, que es el equivalente a ekev en hebreo. Desde Mateo capítulo 3 y verso 10, Mateo 3:10, que es el primer texto del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra, hasta Apocalipsis capítulo 3, verso 18, encontramos entonces que en 82 ocasiones está la palabra, por así decirlo, ekev, es decir, el término por tanto, que nos habla precisamente de una consecuencia, porque eso es lo que significa la palabra hebrea ekev. Entonces, ekev está haciendo una relación de algo, de una situación que es el resultado de otra, ¿sí? Es decir, de algo que está condicionado. Entonces, la porción de la Torá, Ekeb, comienza con esta palabra, comienza hablándonos de las bendiciones que el pueblo de Israel podrá disfrutar, podrá tener como consecuencia de andar en los caminos del Eterno, como consecuencia de obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, en ese sentido es que se utiliza ahí la palabra ekev. Entonces, debido a, como consecuencia de, por consiguiente de manera que, o sea, de todas esas formas puede ser expresado, o también por tanto, ¿sí? Por tanto, como ustedes han sido obedientes a los mandamientos del Eterno, entonces podrán disfrutar de todas estas bendiciones. Entonces, así es como se usa el término ekev en nuestra porción semanal. Y ahora pues vamos a asomarnos desde el Nuevo Testamento y considerar, como ya vimos, algunos de los 82 textos. Y digo algunos porque imagínense, si analizamos los 82 textos, pues yo creo que sí nos tardaríamos toda la noche y quién sabe, ¿verdad? Si nos alcance. Entonces no vamos a analizar todos los 82 textos, pero vamos a considerar algunos de ellos. Y vamos a empezar con el primer texto del Nuevo Testamento, en donde aparece esta palabra griega que es traducida como por tanto, que viene a ser, como ya dijimos, el equivalente a el término hebreo ekev, y es Mateo capítulo 3 y verso número 10, que dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, ¿cuál es el contexto de estas palabras, de esta escritura? Pues el contexto es el mensaje de Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista. El mensaje que él está anunciando, el mensaje que él está proclamando a las personas para que se preparen para la manifestación del Mashiach Yeshua. Entonces él les dice estas palabras y les dice: el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. O sea, lista el hacha
para cortar. Y ahí es donde entra el término. Puede ser el término hebreo ekev. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Entonces, este mensaje de Yohanan es un mensaje dirigido al pueblo elegido. Él se está dirigiendo al pueblo judío y él les está diciendo, el Mashiach está cerca. Entonces hay que prepararse, porque la consecuencia de no estar preparado, pero sobre todo la consecuencia de no producir buen fruto, es que serás cortado y serás echado en el fuego. Eso es un mensaje muy claro, muy contundente, muy preciso de parte de Yohanan. Y creo que también muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo, cualquiera entiende esto y nosotros hoy en día, dentro de nuestro contexto, pues debemos de aplicarlo de la misma manera como se aplicó hace alrededor de casi 2000 años. Porque en aquella ocasión el Mashiach se manifestó y en esta ocasión el Mashiach regresará y esta palabra profética se cumplirá. De manera que tenemos que tomar muy en cuenta el mensaje de Yohanan y considerar ese anuncio profético y considerarnos cada uno a nosotros mismos con esa figura de los árboles. Es decir, cada uno de nosotros somos un árbol que debe de producir buen fruto. Porque si no producimos buen fruto, bueno, la consecuencia, el resultado, será el ser cortados y ser echados en el fuego. Bueno, ahí tenemos uno, en este caso el primer texto, Mateo 3:10, en donde se usa este concepto ekev, es decir, por tanto. Vamos a revisar otro de estos textos y otro texto más de Mateo. Vamos a ir ahora a Mateo 11, verso 24, en donde podemos leer lo siguiente: por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjese qué palabra tan dura, tan fuerte. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, su majestad Yeshua es quien pronunció estas palabras. Fue su majestad Yeshua quien dijo la consecuencia, ¿sí? Que lo que sucederá, también es traducido así, ¿no? Y sucederá, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, dice su majestad Yeshua. Bueno, la mayoría conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. En realidad eran varias ciudades más, se dice que eran alrededor de 5 ciudades, Sodoma, Gomorra y otras tantas, que más bien eran como reinos, ¿sí? Eran como reinos, 5 reinos que estaban establecidos allí precisamente en la tierra de Canaán. Y conocemos el contexto de la maldad de aquellas ciudades, de aquellos reinos, del nivel de maldad que manejaban, de la inmoralidad en la que vivían, y que todo eso les trajo a ellos como consecuencia, precisamente, que el Eterno enviase ángeles para destruir toda aquella región y reducirla bajo un ataque terrible de fuego, reducir todo a cenizas, ¿no? A escombros. Fue algo terrible la destrucción en Sodoma y Gomorra. Y su majestad Yeshua dice que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para Sodoma, dice Yeshua, que para ti. O sea, atención con eso, ¿no? Porque son palabras muy fuertes, porque cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, pues pensamos en personas terribles que obviamente merecieron en su momento ser destruidos de una manera muy fuerte y que en el día del juicio, pues todos pensamos y asumimos recibirán un castigo también terrible. Pero Yeshua dice que el castigo de ellos va a ser más tolerable que el castigo para ti, dice Yeshua. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Quién es para ti? ¿Sí? ¿A quién se refiere su majestad Yeshua? Bueno, Yeshua se está refiriendo a ciertos lugares, a ciertas ciudades, a ciertas aldeas que él recorrió, llevando a cabo grandes obras, grandes milagros, grandes señales. Y Yeshua se refiere a la región de Galilea, ¿sí? Propiamente. Entonces, pero eso se puede aplicar a personas que han sido testigos de las maravillas del Eterno, personas que han visto la gloria del Eterno a través de milagros, a través de señales, a través de portentos, personas que han escuchado el mensaje de la palabra del Eterno y a pesar de todo eso no se arrepienten, no quieren declarar fe en el uno y único Dios. Rechazan entrar en una relación de pacto con el Todopoderoso a través de su bendito Hijo. Entonces, para personas así, es que dice Yeshua, será más tolerable el juicio o el castigo contra Sodoma que para tales personas. Entonces ahí tenemos otra vez esta palabra ekev, es decir, la consecuencia. Habrá una consecuencia y en este caso es una consecuencia terrible, una consecuencia mala y esto será debido a la falta de fe, debido al rechazo a la palabra del Eterno, debido a la indiferencia también al ser testigos de señales y de milagros. Entonces lo que Yeshua está diciendo, que personas así merecen, o sea, su consecuencia es un castigo mayor que el castigo que merecen los habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces ahí está otra vez este término. Vamos a ir a otro texto, vamos a cambiarnos de Mateo, vamos a brincar a Marcos y vamos a buscar otro texto en donde aparezca el término ekev, traducido en el Nuevo Testamento como por tanto. Y vamos a ver Marcos en el capítulo 2, verso 28, es el primer texto o la primera vez que en Marcos aparece este concepto, traducido como por tanto. Y dice así, Marcos 2, 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, ahí está. Que por tanto, o sea, por consiguiente o en consecuencia, el Hijo del Hombre, es decir, Yeshua, es Señor aún del día de reposo. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Pues es un debate acerca del día de Shabbat, es un debate acerca del día de reposo. Y sabe usted que pues, desde tiempos de Yeshua se debatía, se discutía acerca de cómo es que se debía de guardar el Shabbat. Y bueno, para ello es necesario entender el judaísmo que se practicaba
en los tiempos de Yeshua. Hay, hay un autor que escribe un libro que lleva precisamente ese nombre, El judaísmo en los tiempos de Jesús. Se me escapa ahorita el nombre del autor, pero es un libro muy bueno que retrata desde una perspectiva histórica, con mucha precisión, con mucha exactitud, cómo era el judaísmo que se practicaba en los tiempos de Yeshua, es decir, en los días que Su Majestad Yeshua caminó sobre esta tierra. Y es muy interesante aprender todo eso porque el judaísmo que se practicaba en los días de Yeshua no es el judaísmo que se practica hoy día, ¿verdad? No es exactamente igual. Puede estar relacionado, puede ser de pronto parecido, pero no, o sea, no es exactamente igual. Y siempre pues va a ser importante aprender, conocer, obviamente el contexto histórico de los hechos, el contexto histórico de lo que ocurrió, para entender también de manera más clara las palabras de Yeshua y cómo es que él se dirigía a aquellas personas que creían tal o cual cosa. Entonces, también en el Código Real, es decir, el Nuevo Testamento hebraico, en la versión de Dan Ben Abraham, en el Código Real, si usted obtiene un Código Real, no virtual sino físico, también en el Código Real viene ahí, a manera introductoria, una sección en donde se explica precisamente cómo era el judaísmo en los tiempos de Yeshua, porque, repito, pues es muy importante entender esto para poder entender algunas de las cosas que Yeshua dijo, por ejemplo esta, ¿no? Esta que vemos en Marcos 2, 28, cuando él, Su Majestad Yeshua, afirmó: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en los días de Yeshua, que había diferentes grupos y que se practicaba diferentes tipos de judaísmo, pues se discutía, también se debatía acerca de cómo se debía de guardar el Shabbat. Entonces, digamos que un grupo, que eran los saduceos, pues decían el Shabbat se debe de guardar de esta manera. Y los fariseos decían no, el Shabbat se debe de guardar de esta otra manera. Y dentro de los fariseos había diferentes grupos, diferentes escuelas, que dentro de ellos mismos, siendo fariseos, también tenían de pronto desacuerdos en cuanto a cómo es que se debe de guardar el día de Shabbat. Y pues, ¿qué le digo de hoy día? ¿No? Nosotros también, hoy en día, los diferentes grupos de creyentes que creemos en la Torá y que hemos entrado en una relación de pacto con el Dios de Israel y que creemos que la Torá está vigente y que nos esforzamos para guardar los mandamientos y que creemos que se debe de guardar el Shabbat, bueno, también tenemos nuestros desacuerdos, también tenemos nuestras discusiones en cuanto al cómo se debe de guardar el Shabbat, ¿sí? Porque también hoy en día hay grupos dentro de lo que se denomina mesianismo, hay grupos o hay personas que enseñan que el Shabbat se debe guardar de tal o cual manera. Y hay otros pues que dicen que no es así. Si te inspiras, por ejemplo, en el judaísmo moderno, pues vas a descubrir que en el judaísmo moderno tienen muchísimas leyes respecto a cómo se debe de guardar el Shabbat. Y en los tiempos de Yeshua ocurría algo similar. Había muchos mandamientos de los rabinos, es decir, mandamientos de hombres o enseñanzas de hombres respecto a cómo se debía de guardar el Shabbat.
Y su majestad Yeshua manifestó su desacuerdo eh, en relación a varias de esas enseñanzas, en relación a la forma en cómo los rabinos de su tiempo decían de cómo se debía de guardar el Shabbat. Entonces, bajo esa discusión que Yeshua tuvo en más de una ocasión con líderes, sobre todo de los fariseos y de los saduceos, Yeshua les hizo ver su desacuerdo. Entonces, en Marcos capítulo 2, verso 28, el contexto es precisamente un debate o una discusión acerca de cómo se debe de guardar el día de Shabbat. Y Yeshua lo que dijo ahí, lo que puso en claro, es que él, Yeshua, es el Señor del Shabbat. O sea, él es el Señor del Shabbat, Él está por encima del día del Shabbat. Y Yeshua también dijo que el Shabbat fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. En otras palabras, el Shabbat debe ser una bendición para aquel que guarda el Shabbat. Shabbat debe representar un deleite, así como lo debe representar la Torá y el total de los mandamientos deben de ser un deleite para aquel que los obedece y no una carga. Es lo que Yeshua estaba explicando a los rabinos de su tiempo y echándoles en cara que ellos quisieran poner en las personas leyes que más bien representaban cargas y que le robaban al día de Shabbat pues ese deleite, ese gozo que se debe tener en el día de Shabbat. Entonces ese era el contexto o fue el contexto en el cual Su Majestad Yeshua dijo esas palabras, en donde aparece nuevamente el término hebreo ekeb, traducido en este caso al español como por tanto. Entonces vamos a ver otro texto más, a ver cuántos alcanzamos a ver de los 82 que ya dijimos que hay en total en el Nuevo Testamento, de este término ekeb. Gracias, hermana Leida. Ahí está el autor del que no me acordaba, Mario Sabán. Sí, Mario Sabán escribió este libro, ¿verdad? Muy interesante, el judaísmo de Jesús, y tiene otro también que se llama El judaísmo de Pablo. Son libros muy interesantes, muy buenos, con bases históricas muy firmes y que pues abren los ojos, ¿no? Abren los ojos a cualquiera que quiere aprender el contexto histórico de las circunstancias históricas en las que se vivían mientras Yeshua desarrolló su ministerio y mientras el Rab Shaul, pues uno de los representantes de Yeshua más destacados de aquel tiempo, vivieron, y el judaísmo que ellos practicaron y el judaísmo que practicaban, por supuesto, otras personas en aquellos días. Entonces era un judaísmo muy, muy diverso. Igual que hoy en día que se practica también diferentes tipos de judaísmo. Hay una gran diversidad en el judaísmo moderno, desde el judaísmo tradicional, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo sefardita, el judaísmo askenazí, el judaísmo reformado, el judaísmo mesiánico, y bueno, ¿para qué les sigo contando, no? Acerca de esta gran diversidad que tenemos hoy día y que no es nada extraño. Desde tiempos de Yeshua ya existía todo eso. Bueno, vamos a tomar un texto de Lucas para tomar así textos de los diferentes evangelios. Ya vimos Mateo, ya vimos Marcos. Vamos a seleccionar un texto de Lucas y vamos a escoger este texto que es Lucas capítulo 10 verso 2, que es un texto muy conocido
y que nos dice lo siguiente: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Ekeb, es decir, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces otra vez tenemos el término hebreo ekeb traducido como por tanto, que es también consecuencia, debido a, por consiguiente. Y la situación acá es la escasez de obreros. La escasez de obreros. Y la consecuencia de la escasez de obreros debe ser el ruego, la plegaria. Entonces, ahí tenemos las dos situaciones que une esta palabra, ekeb, la consecuencia, y las dos situaciones que son unidas son, por un lado, pues, la escasez de obreros. ¿A qué se refiere Su Majestad Yeshua? ¿De qué está hablando? Obviamente utiliza una figura literaria, y él dice, la mies a la verdad es mucha. Entonces, es mucho lo que hay que hacer, es mucho el trabajo, como dice por ahí un hermoso canto: mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Sí, hay mucho trabajo que hacer, y tenemos poca gente dispuesta. Hay pocos obreros, dijo Su Majestad Yeshua. Entonces, ¿cuál debe ser la consecuencia de esto? Pues la consecuencia debe de ser la plegaria, ¿sí? En primer lugar, todo empieza con plegaria, todo empieza con oración, y en este caso la oración que se debe hacer, la plegaria que se debe elevar al Eterno, es que sea Él, ¿verdad? Que sea el Eterno el que envíe más obreros a su mies. Esta, digamos, esta necesidad que percibía Su Majestad Yeshua, es una necesidad que hemos percibido muchos siervos de Dios, muchas personas comprometidas con el Eterno y comprometidas con el plan de redención del Eterno, pues han podido percibir, han podido sentir esa escasez de obreros dispuestos. Yo muchas veces he platicado mi experiencia, he compartido mi testimonio, cuando, pues allá por 1995, 1996, en aquellos años, en aquel tiempo en que el Eterno pues tuvo compasión de mí, me trajo de regreso a su camino, porque yo conocí de la palabra del Eterno desde niño, pero me aparté. Y bueno, en aquellos años el Padre me concedió regresar al buen camino, regresar a la senda. Y entonces he compartido mi testimonio de cómo pues regresé yo al camino, y lo hice con mucha emoción, lo hice con un nivel de compromiso alto. Es decir, yo me sentía literalmente, como dice el Rab Shaul, deudor. Yo me sentía con una deuda enorme con el Eterno, y yo quería pagar de alguna manera. Yo quería realmente pues ofrecer mi vida, ¿verdad? Al Eterno, servirle con todo mi corazón. Y bueno, entonces empezamos a asistir a una congregación, mi esposa y yo empezamos a asistir, nos unimos a esta congregación muy entusiasmados. Empezamos pues a tomar ahí algunas clases, nos empezaron a preparar para el bautismo. Pues yo hablé con los hermanos ahí, les dije, oigan, pues resulta, yo ya estoy bautizado, yo ya conozco, ¿verdad? Andaba apartado, pero bueno, estoy regresando. Y bueno, en fin, como quiera, por ahí me pusieron en un plan de discipulado, de aprendizaje, ¿no? Como los nuevos creyentes.
y tomé el discipulado y me empecé ahí a involucrar, empecé poco a poco a irme adentrando en los planes, en los proyectos de la congregación. Yo quería pues estar en todo, ¿no? He contado mi testimonio de ese tiempo que todo lo que el pastor decía, todo lo que el pastor invitaba, llamaba a hacer, yo levantaba la mano y yo decía, cuenten conmigo, yo le entro, yo voy a lo que sea, ¿verdad? Que me metía al coro, me metía a todos los estudios que daban, clases, todo. Y bueno, en una ocasión, recuerdo que en el servicio de domingo en la mañana, el pastor predicó acerca pues del tema de compartir de nuestra fe, de que debemos de hablarle a las personas, ¿verdad? Del evangelio y todo eso. Y de una manera práctica, el pastor nos hizo un llamado para que en el servicio de ese mismo domingo en la tarde, teníamos servicio en la mañana y en la tarde, y nos hizo el llamado, el pastor nos hizo la invitación para que llegáramos temprano. Y nos dijo el pastor que llegáramos 2 horas antes. El servicio era a las 7 de la tarde. Nos dijo, hermanos, los espero a las 5 de la tarde para que salgamos, hagamos grupos y salgamos aquí a los alrededores del templo a compartirle a los vecinos, a invitarlos para que vengan a acompañarnos en el servicio. Y no, pues imagínense, ¿no? Yo todo emocionado y dije, wow, esto va a ser una experiencia, ¿no? Bien, bien bonita. Y, y llegué, pues puntualísimo, ¿no? Antes de las 5 yo ya estaba ahí. Creo que llegué primero que nadie, estaba cerrado el templo todavía. Y ya llegué y ahí estaba, y llegó el pastor, llegó la hermana misionera, una hermana que teníamos ahí, misionera de la congregación, y, y nada más, y nada más. Entonces, yo recuerdo que sinceramente me sentí confundido. Me sentí muy confundido y le expresé mi confusión al pastor, ¿verdad? Porque pues yo esperaba ver a todos los hermanos, ¿no? Y yo dije, pues, ¿dónde están todos los demás? Y la emoción que traía y todo, pues se me bajó de repente. Y pues yo le decía al pastor, hermano, ¿por qué no vinieron los hermanos? Y bueno, recuerdo que el pastor platicó conmigo, fue muy, muy paciente, ¿no? Muy sabio para explicarme, digamos, sin matarme el ánimo y todo, ¿no? A tratar de hacerme entender cómo era la cosa, cómo era la situación. Pero sí fue algo difícil para mí de entender. Yo pues había hermanos de ahí, de la congregación, que pues yo en el tiempo que tenía asistiendo había aprendido a admirar, ¿verdad? Varios hermanos ahí que yo decía, no, hombre, yo voy a ser como este hermano, yo voy a ser como aquel otro, ¿no? Y entonces, pues ese día de pronto al no verlos llegar, que nadie llegó, pues sí fue algo duro, fue algo difícil y no llegaron, o sea, realmente al final nada más salimos pues el pastor, la hermana misionera y su servidor. Fuimos los que salimos ahí a invitar y a hacer la tarea y pues nada más, ¿verdad? Se llegó la hora del servicio y pues ya empezaron a llegar los hermanos. Y algo de lo que me dijo el pastor, de lo que me enseñó precisamente en esa ocasión, pues fue esto que dice Lucas, ¿verdad? Que pues el trabajo es bastante y la gente que va a estar dispuesta a hacer el trabajo pues es poca. Y que lo que tenemos que hacer es orar. Entonces ese día el pastor me dio esa enseñanza, lo entendí y justamente recuerdo que lo que hicimos en ese momento, las 3 personas que estábamos ahí, pues fue orar.
orar y pedirle al Todopoderoso que enviara más obreros, pues necesitábamos más hermanos, más apoyo para sacar adelante el trabajo. Y pues lo aprendí y lo entendí de esa manera. Y bueno, digamos que el desánimo que sentí fue momentáneo, ya recuperé la emoción y todo, y pues vámonos a hacer el trabajo. Entonces ahí está, ¿no? Otra vez el término Ekeb. Por tanto, la consecuencia de debe ser esta. Pues vámonos con otro texto. Vámonos a analizar otro texto. Ya vimos Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, vamos a ver uno de Juan. Veamos uno de Juan. Y vamos a ver el primero. El primer texto de Juan donde aparece este término, este concepto hebreo, ekeb, que al español es traducido como por tanto. Y como hemos venido explicando, relaciona pues dos cosas, una como consecuencia de la otra. Juan 2:22, ahí podemos leer lo siguiente, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Entonces, acá el contexto de esto, de por tanto, está también relacionando, digamos, dos eventos, dos situaciones, y que se unen con el concepto de ekeb, de por tanto. La consecuencia de esto es por aquello. Y nos habla de que los discípulos de Yeshua, se acordaron de una palabra específica que el maestro les había hablado, les había enseñado, y ellos la recordaron, o digamos, mejor dicho, la entendieron hasta que Yeshua resucitó de entre los muertos. Si nosotros leemos con mucha atención los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en diferentes ocasiones Yeshua les habló a sus discípulos acerca del tema de su muerte. O sea, en varias ocasiones Yeshua les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, es necesario que sea escarnecido, es necesario que padezca, que muera, que sea crucificado y que resucite al tercer día. O sea, Yeshua les habló de esto a sus discípulos en muchas ocasiones. Y a fuerza de ser honestos, sus discípulos nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Parecía que les estaba hablando en otro idioma, ¿no? Y es que era algo que ellos no querían escuchar. Era algo que no lograban entender y que no indagaban más. No le preguntaban, maestro, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? Tú no debes morir. La única vez que, digamos, alguno de ellos tocó el tema fue Pedro. Y cuando Pedro lo hizo, Yeshua lo reprendió. Y se dirigió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Entonces fíjese, la única vez. Y eso fue porque Pedro le dijo, no, Señor, no permitas que tal cosa te pase. No, 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 tú no debes de morir, tú no debes de padecer. Y entonces Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tus ojos en las cosas o en los planes del Eterno, sino en las cosas de los hombres. Y bueno, a Pedro le dio mucha vergüenza, ¿verdad? Haber sido instrumento de Satanás. Y fue la única vez que, digamos, alguno de ellos reaccionó a ese mensaje de Yeshua. Pero bueno, nos dice en Juan, en el inicio de su evangelio, que habría un momento en donde ellos entenderían acerca de este tema y que recordarían.
¿sí? Se acordarían de todas las veces que Yeshua les habló acerca de este tema. ¿Cuándo sería eso? Pues cuando se cumpliera, ¿verdad? Cuando se cumpliera todo, porque cuando Yeshua, o sea, la noche que Yeshua fue entregado, fue traicionado y fue detenido, ellos no se acordaron en ese momento, ¿eh? Y cuando lo llevaron con Pilatos y cuando lo estaban crucificando, ellos no se acordaron de que Yeshua les había anunciado esto, les había hablado de que esto iba a pasar. Fue hasta que el Maestro resucitó. Fue hasta que se levantó de entre los muertos cuando ellos se acordaron y dijeron, ah, de veras, Él nos había anunciado eso, Él nos había hablado de eso. Entonces esa era la consecuencia, ¿verdad? O sea, haber escuchado, haber escuchado el mensaje, haber estado ahí, esa era una parte y la consecuencia sería entenderlo, ¿sí? Porque esa es la forma en cómo el Eterno trabaja. Entonces, mire, ¿cómo podemos aplicar esto también de una manera muy bonita hoy en día con el tema de las profecías? ¿Qué estaba haciendo Yeshua con sus discípulos? Profetizándoles. Cada vez que les hablaba de su padecimiento, de su muerte y su resurrección, Yeshua les estaba hablando de un evento profético, futuro para ellos, y ellos no lo entendían, pero lo entendieron cuando pasó. Entonces vean lo hermoso de esto, porque hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos proféticos muy interesantes que muchos maestros han tratado de explicar y han tratado de discernir las profecías, los tiempos proféticos anunciados en la Biblia. Y yo siempre digo, lo único que tenemos que hacer es esperar a que sucedan, ¿sí? Y cuando sucedan, entonces lo vamos a entender. Lo vamos a tener tan clarito y vamos a decir, mira, ahí está, esto es lo que nos habló el maestro allá en la profecía de Mateo 24, de Lucas 21 o de Apocalipsis. Mira, ahí está y lo vamos a ver tan claro cuando suceda. Ahora, muchos pensarán, ay, pues qué chiste, ¿verdad? Entenderlo ya cuando sucede. No, mi hermano, pues sí tiene su chiste. ¿Y sabe cuál es el chiste? Estudiarlo, escudriñarlo, tratar de entenderlo, porque hay mucha gente que menosprecia las profecías, hay mucha gente que no le interesa el asunto, que no lo lee, que no lo estudia siquiera, y si tú menospreciaste la profecía, entonces no lo vas a entender, ni siquiera cuando pase delante de tus ojos, no lo vas a entender y no lo vas a creer. Así como hubo gente que no creía en la resurrección de Yeshua. Así también, en nuestros días habrá personas que no entiendan los tiempos proféticos a pesar de que estén ocurriendo delante de sus ojos, no los van a entender y no lo van a creer. ¿Por qué? Porque lo menospreciaron, porque nunca lo estudiaron. Entonces ahí tenemos este mensaje precioso, ¿no? De que nos transmite Juan capítulo 2, verso 22, con este concepto de por tanto. ¿Sí? Por tanto, y aquí las dos cosas que enlazamos pues son, por un lado, considerar las palabras y las enseñanzas de Yeshua, aunque no las entendamos, pero estudiarlas, considerarlas, escudriñarlas y en su momento, cuando éstas tengan un cumplimiento claro, entonces las vamos a entender sin ningún problema. Bueno, vamos a ver uno más ya para terminar. Nos vamos a brincar todos los demás libros, cartas y demás en donde aparece este término. Recuerde, le dije que aparece 82 veces en el Nuevo Testamento esta palabra hebrea ekeb, que le da nombre, título a nuestra porción semanal y que es traducida entre otras formas como por tanto al español. Y
82 veces la encontramos en el Nuevo Testamento. No las podemos ver todas, pero bueno, al menos escogimos algunos textos de los 4 evangelios y ahora vamos a escoger uno. ¿De dónde cree? Pues del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué más, no? El Apocalipsis. Y vamos a escoger, como lo hemos venido haciendo ya en varios de los evangelios, escoger el primer texto en donde aparece este concepto. Y el primer texto del Apocalipsis en donde aparece la palabra hebrea ekev, traducida al español como por tanto, va a ser Apocalipsis capítulo 2 y verso número 5, en donde podemos leer lo siguiente. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí está. Y con este texto, con esta parte, vamos a cerrar. Y qué mensaje, ¿no? Qué mensaje tan importante, qué mensaje tan claro de la Escritura para ti, mi hermano, y para mí también. Qué mensaje tan poderoso, tan efectivo, mensaje que traspasa los siglos, que trasciende las edades. El mensaje de la Escritura, el mensaje de la redención, que es el llamado al arrepentimiento. Entonces, Apocalipsis 2:5 nos dice recuerda. Esta palabra también, ¿no? Muy importante en las Escrituras, recuerda. Es que no se te olvide. Entonces, cuando la Escritura nos habla, por ejemplo, del Shabbat, nos dice recuerda el día de Shabbat. No se te olvide que es Shabbat. Si recuerda el día de Shabbat para que lo santifiques. Y acá dice, recuerda, Ekev, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces tenemos otra vez dos situaciones enlazadas por este término hebreo Ekev, dos situaciones que se enlazan, que se conectan por este concepto traducido como por tanto. ¿Y estas situaciones cuáles son? Una, la caída. Una situación es la caída. Se está hablando de, en este caso, de una congregación que ha caído, pero puede ser aplicable, por supuesto, a una persona que ha caído. Y decíamos, es el mensaje de la Biblia porque todo el mensaje de la Escritura tiene que ver con esto, la caída de Adán al principio del Génesis, pues nos pone a todos los seres humanos en una situación en la cual necesitamos arrepentirnos. Debido a que Adán, nuestro padre, cayó, pues todos hemos nacido bajo juicio, bajo condenación. Todos somos el hombre caído que necesita ser redimido y que para ser redimido necesita arrepentirse. Entonces por eso les decía, este mensaje es un mensaje constante, es un mensaje que nunca va a pasar de moda, es un mensaje que se predica desde el principio de los tiempos y se predicará hasta el final de los tiempos, el llamado al arrepentimiento. Y es un mensaje que tenemos que hacerlo personal, que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo nuestro. Que cada uno de nosotros recordemos, como dice acá Apocalipsis, recordemos por tanto de dónde hemos caído. Y mire, cada quien debe aplicar este concepto a sí mismo de una manera muy particular. Vamos a pensar en que la palabra caída o el hombre caído, vamos a pensar en esto como una caída en varios niveles, ¿sí? Así como cuando hablamos de niveles de espiritualidad,
así como cuando hablamos de niveles de crecimiento y simulamos el crecimiento espiritual como con una escalera que vas subiendo, como escalones, como peldaños que vas escalando en tu crecimiento espiritual. Bueno, de igual manera podemos también representar la caída, ¿sí? Una caída que puede no ser tan grave, pensando, bueno, caí un escalón, o caí solo 2 escalones, o quizás sí caí muchos escalones. Entonces, aplicar esto de esta manera y ver el tema de la caída como algún área, algún área de nuestra vida espiritual, algún área de nuestro compromiso con el Eterno en donde hemos caído, digamos, o algún área que hemos descuidado, algo que hemos dejado de hacer, algo en lo que no estamos ejerciendo nuestra fe de manera plena. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir y tenemos que reconocer que todos hemos caído, ¿sí? Que todos en algún momento hemos retrocedido. Y en ese sentido, debemos aplicar este mensaje, debemos aplicar esta palabra y por tanto, como hemos caído o como hemos retrocedido, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos regresar otra vez. Y como dice acá, hacer las primeras obras. ¿Sí? Hacer las primeras obras. Pues si no lo hacemos, y otra vez aparece el tema de la consecuencia, ¿verdad? Si no lo hacemos, si no nos arrepentimos, si no regresamos a hacer las primeras obras, si no nos comprometemos verdaderamente, entonces ahí también hay una consecuencia y la consecuencia pues no es nada agradable. La consecuencia, dice el Señor, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esas palabras son interpretadas de diferentes maneras. O sea, que tu candelero sea quitado de su lugar. Algunos lo interpretan, digamos, de una manera muy dura, muy estricta, como, no, pues ya pierdes tu salvación, ¿no? Otros dicen, no, no es tanto así como perder tu salvación, pero sí que vas a perder tus privilegios como siervo, ¿verdad? O sea, ya no se te va a dar la oportunidad de servir porque pues te has descuidado y ya no quieres estar comprometido y entonces pues ya no se te va a dar la oportunidad de que le sirvas al Señor. Es otra manera de interpretarlo. Otros dicen, no, bueno, que tu candelero sea quitado de su lugar, pues significa que el Señor pues te va a quitar la vida, ¿verdad? O sea, digo, no te vas a perder, no vas a perder tu salvación, pero sí el Señor va a decir, pues ¿para qué te quiero ahí en la tierra si no me quieres servir, ¿verdad? Si no te quieres comprometer conmigo y si nada más vas a estar ahí sin servirme y sin hacer nada, pues ya mejor ya mejor, mijito, pues hasta ahí tu vida, ¿no? Entonces hay diferentes maneras en que se puede interpretar ese texto y cualesquiera que sea la forma correcta de entenderlo o sea la manera como tú, mi hermano, lo entiendas o yo lo entienda, cualquiera de las formas, pues yo creo que no es agradable y creo que lo que más nos conviene, por supuesto, pues es arrepentirnos y es volver a hacer las primeras cosas, es volver a comprometernos, es volver a tomar nuestro lugar, es volver a servir y a trabajar para el Eterno como en algún momento lo hicimos y si es que hemos perdido, ¿verdad?, esa pasión o ese compromiso, recuperarlo para no tener pérdida de ninguna índole. Y bueno, pues ese es el último texto que vamos a considerar el día de hoy en nuestro estudio de la parashá semanal vista desde el Nuevo Testamento. En este caso, hemos analizado la porción, la parashá Ekef,
y la hemos analizado desde la perspectiva del Nuevo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Que el Padre Eterno añada bendición a esta palabra que hemos estudiado, que tengamos provecho de ella y que podamos aplicarla de alguna manera a nuestro diario vivir. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos Laila Top, que tengan una bonita noche, un merecido descanso y pues nos vemos, primeramente el Eterno, nos uniremos otra vez, si así el Eterno nos lo concede, el próximo viernes al caer la tarde. Mientras tanto, shalom, shalom y bendiciones.